Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy quiero hablar de SSTI, Server Side Template Injection, desde la introducción, la explicación, hasta una demo, ver herramientas y mitigaciones y a ver si da tiempo para alguna cosilla más. El ataque es el de siempre al final, es un ataque web, es una inyección, como siempre. Verás que es un patrón que se repite en los ataques web bastante, no siempre es así, pero bueno. Y bueno, se trata de atacar una web que utiliza un concepto que se llama plantilla o template y un template engine para parsearlo, ¿vale? O para procesarlo. De ahí el nombre del ataque. Así que lo que tenemos que ver un poco es la idea esta de templates. Un ejemplo que tendríamos aquí es una página web donde hay un header, por ejemplo, es el típico dashboard, donde la parte del usuario va a ir cambiando en base al usuario que haga login, digamos. En un caso común, a lo mejor lo has visto, dentro de ese archivo, que es un ejemplo por supuesto, en header, dentro del trozo de HTML, podrías encontrarte con PHP dentro. Bueno, pues el caso este de los templates, digamos que cambia esa funcionalidad, ¿vale? Si vamos por partes, abajo tendríamos el PHP, un archivo PHP, donde sin entrar mucho en detalle ahora mismo, el desarrollador llamará a una función llamada render, donde le va a decir que utilice una plantilla, que es la plantilla home.tpl, o la extensión puede variar, por supuesto, pasándole unos parámetros. Y si te fijas, el username encaja aquí, y aquí pues sería Mr. Smasher, ¿vale? Ahora, a la derecha tenemos como era antes, el ejemplo de antes. Y hay una diferencia, y es que aquí, tal y como estábamos, hay PHP dentro, y en este caso no lo hay, ¿vale? Tenemos estas dos llaves que, digamos, haría de eco variable. Esto está muy bien porque tiene varias funcionalidades el tema del templating a nivel de desarrollo, ¿vale? Como compañía y a nivel de aplicación. Por ejemplo, tiene cosas muy guays. Para evitar repetir código, pues heredar o definir bloques. Tú puedes definir ciertos bloques como el contenido va aquí, aquí irá el menú, el submenú, lo que sea. No voy a entrar técnicamente, pero es verdad que para un desarrollador es muy útil. Otra cosa importante es que permite separar más o menos el diseño de la lógica. Permitirá que un equipo se encargue, por ejemplo, o podría permitirte que un equipo se encargue a implementar o maquetar un diseño gráfico y el otro más de frontend y el otro más de backend, por ejemplo, ¿vale? Más de la parte lógica. Y según qué tecnología el programador esté utilizando, o la aplicación, digamos, esté hecha, pues el hecho de separarlo en templates pues también te genera una estructura, el sistema, por ejemplo, estos Flask, de carpetas diferentes, donde hay, por ejemplo, carpetas como templates. Lo que te permite es separar a nivel físico también, bueno, de file system, las cosas. Eso está bien porque, por ejemplo, si hay que modificar un archivo muy concreto, solo vas a hacer push de un archivo dentro de templates. Y es eso, permite separar muy bien la parte de diseño y tal. Bueno, si queréis más información os podéis informar sobre Model View Controller o Model View Template, que es de Django concretamente, hay documentación interesante de eso. Pero vamos, no quiero entrar tampoco muy a fondo, sino que es el por qué se utilizan los templates. Hay una lista muy interesante y muy larga, en realidad no la he puesto toda, la tendréis en la descripción, sobre pues, el tipo de lenguaje de programación y el template asociado que tiene. Tampoco estoy, que creo que no está al día, entonces, bueno, simplemente es eso, que podéis aquí revisar, por ejemplo, tenéis Jinja 2 aquí abajo para Python, en FreeMarker para Java, para Go, JS, lo que queráis, ¿vale? Podéis echar un vistacito. Bueno, ¿y dónde está el problema en todo esto? Aquí vais a ver ahora un ejemplo muy sencillo en Flash. Tenemos una primera línea, digamos, del main, que lo que hace es abrir en nuestra interfaz el puerto 5000. Y luego hay una cosa llamada rutas, lo que al final, hablando mal y pronto, sería definir qué URLs permites al navegador, ya sea vía GET o vía POST o el método que sea. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo que mi aplicación en el 5000 tendrá el barra exploit barra habilitado y el user es un parámetro. Si fuese un GET, pues sería, por ejemplo, exploit barra lo que sea. Y ese parámetro, el problema es cuando ese parámetro, estoy hablando de Python, se concatena directamente a un string y ese string
se renderiza con una función, en este caso de Jinja, dando lugar a cosas como, bueno, pues que lo que yo escriba aquí, Template Engine lo parse y se ve reflejado, ¿vale? Este es el problema, que un atacante puede inyectar partes de template, no de Python directamente, sino de template. Y aquí está el tema, que ciertos lenguajes de templating, como puede ser Jinja o Twig o Smarty o algunos de estos, te dan más funcionalidades lógicas de las que quizá uno espera. Significa que un atacante puede inyectar algún trozo de, por ejemplo, de templating y acabar con un remote code execution, por ejemplo. Y de eso trata los impactos, pues podemos leer configuraciones internas. Cuando digo internas me refiero al aplicativo, ¿vale? A variables de entorno, configuraciones del sistema, leer archivos y en el peor de los casos, cuando es crítico obviamente, es aquí, en Remote Code Execution. Llevando a cabo pues hasta reversals y lo que sea. Esta imagen la verás en diferentes lugares de la metodología de cómo localizar o cómo explotar un SSTI. La detección principalmente es saber si el input, localizar un input que sea vulnerable. Veremos los patrones que hay para eso. Principalmente intentar averiguar cuál es el template engine, porque es que según el template engine habrá que ajustar el exploit en el sentido de que puede que tengas que documentarte si no existe un payload muy obvio en el template engine que estés atacando, pues tendrás que documentarte a ver si de alguna forma se puede hacer alguna llamada, algún import, alguna historia para ver cómo puedes explotarlo. Explore, una vez sabes qué puedes llegar a hacer o no, pues intentar lo que hablábamos antes de sacar el datos de, yo que sé, variables de entorno o entorno del entorno local, configuraciones de, pues, de Jinja o de lo que sea. Y por último, pues utilizar unos payloads que también los podréis ver como gadgets para la ejecución remota. Vale, en la fase de detección, digamos, de la metodología que acabamos de ver, es interesante que, como siempre, que enumeremos todo lo posible, porque, por ejemplo, en las cabeceras del servidor, saber si es Python nos puede interesar, si es PHP, qué versión y tal. Si hay algún error por pantalla que te dé información, ¿vale? O el debug true, típico debug, que te dé más información de lo debido. Aquí me está diciendo que es un flash, por ejemplo. Me está diciendo más información, ¿eh? Por ejemplo, que es la 2.4, un posible usuario y formato de usuario, que es un virtual env y que a lo mejor hay más de un aplicativo aquí, en fin, que hay un Nginx, etc. Pero esto lo que te quiero decir es que a lo mejor te puede dar información incluso sobre qué CMS hay detrás y a lo mejor hay una vulnerabilidad de tipo SSTI. Vamos a ver. Y ya por último, bueno, pues por supuesto la forma de detectar un parámetro vulnerable es haciendo fuzzing y veréis que el 7x7 lo veréis a menudo, es uno de los payloads más conocidos, porque cuando hay un parámetro vulnerable, la respuesta suele ser un 49, por ejemplo, ¿vale? Porque interpreta el cálculo aritmético y te da un 49. Entonces, en la identificación, otra de las imágenes que veréis en más de un lugar es construir un árbol para ir identificando de qué tipo de template engine se trata. Este payload, por ejemplo, más de un template puede responder a este. Entonces, tampoco sabemos, por ejemplo, si se trata de Jinja o de Twig. En Twig esto daría 49 y en Jinja daría 7 veces el número 7. Por ejemplo, es la diferencia, ¿no? Twig lo trata como dos números. Jinja, Python, el 7 este lo trata como un string porque tiene la comilla y lo multiplica 7 veces. Con lo cual la respuesta sería interesante. Si vemos 7 7, estamos hablando de Jinja, por lo tanto los payloads para explotar serán diferentes. Y si vemos un 49, pues puede que sea Twig o no, ¿vale? Pondré otra lista que veis aquí a la derecha. Es una lista que he encontrado, hay varias. Son listas para fuzzing solo bueno, con la intención de descubrir de qué template engine estamos hablando. La veremos en la demo, pero bueno, ejecutándola en Burp, aquí vemos que estoy ejecutando un 3x3, me da un 9. Y esto entra en el patrón, pues es lo que puede ser Twig, puede ser Jinja o lo que sea. Ahora vamos a modo demo. Instalamos con Docker, instalaremos un entorno con Docker que tiene un montón de tecnologías.
quiero que probemos una herramienta o una extensión muy útil que hay en Burp que se llama Logger++, que seguramente la conoces, y si no, pues la instalamos y tal, para ver cómo podemos detectar el parámetro vulnerable y el template engine. Así que vamos para allá. Ok, utilizaremos este entorno que veis aquí para probar diferentes tecnologías. Hay un montón, como veréis, aunque nosotros haremos la prueba con una solo. Por lo tanto, podéis clonar todo el proyecto y veréis que se supone que se puede arrancar cada uno de los containers con diferentes tecnologías, o nosotros lo que haremos es ir a una en concreta y modificar el Dockerfile para que nos arranque solo una, ¿vale? Clonamos. Una vez clonado entramos y aquí tendréis Get All Requirements, Build. Bueno, nosotros vamos a entrar únicamente a una de las tecnologías que están en Python. Podéis probar la de Java o la de PHP. Y aquí en Python veréis que podéis probar pues Django, el exec, el Jinja 2, Mako, Tornado, lo que sea. Vale, vamos a ir al típico, al Jinja 2. A ver, según la tecnología cambiarán los payloads, ¿vale? Pero bueno, nosotros vamos a arrancar esta. Tenéis ejemplos aquí que ya están subidos de diferentes exploits. Vamos a ignorarlos. Si miráis el run Docker, principalmente hace un build de este Dockerfile y lo arrancará o en localhost o en todas las interfaces al puerto 5000. Y esto está, no sé cuándo se hizo esto, ¿vale? Pero está mal montado. Entonces nosotros, hay dos formas de hacerlo. Vamos a hacer una rápida, que es modificando el Dockerfile y agregando esta línea. Aquí podemos hacer un entry point y dentro ponéis bash y el script que arrancará todo está en home barra run sh. Así es como quedará el script. Haremos el build. A mí la verdad es que me gusta poner la versión de la imagen. Entonces podéis poner latest o si vais haciendo pruebas, pues la versionáis. Y una vez termina, solo queda que arranquéis ya sin el sh run este. Le voy a quitar esto. Aquí ponéis una T minúscula. Así podéis hacer el control C después. Y yo he puesto la versión 0. Si tú has puesto latest, creo que no hace falta. Le voy a quitar el "-d" porque así también veremos los logs por pantalla. Este sería más o menos el comando que yo dejaría. Vamos para allá. Y ya lo tenemos arrancado, ya podemos entrar en nuestra máquina en el puerto 5000. Ahora, vamos a abrir Burp. Te dejo un vídeo arriba, que es el que grabé hace un tiempo ya, sobre la introducción a Burp, que te recomiendo que le eches un vistazo si no lo has visto todavía. Y aunque faltan cosas, lo más importante está en ese vídeo. Pero sí que es verdad que quería hacer una mención a uno de los plugins que podéis encontrar en la Store, poniendo aquí Logger++. Es bastante popular, como podéis ver, permite filtrar y muchas cosillas que iremos viendo en el canal, pero hoy le vemos un uso importante para la detección de SSTI. Yo lo tenía deshabilitado, lo voy a habilitar. Y ahora me aparecerá un nuevo tab aquí. Por resumirlo, lo que va a ocurrir es que cada petición que hagamos a través de Burp también se verá aquí. Se verá en el histórico del proxy, como siempre, pero también tendremos en el logger. E incluso si una herramienta, un componente como repeater o intruder o lo que sea, hace alguna petición también la veremos en el logger. Esto ahora le veremos el sentido, ¿vale? Lo importante es, vamos a dejar el intercept desactivado de momento, vamos a ir a Firefox, habilitamos Foxy Proxy para que pase por Burp y nos vamos al puerto 5000. Ok, tenemos el típico formulario, ¿vale? Muy de práctica. Ya sabéis que cuando toque analizar vulnerabilidades no va a ser así de sencillo. Y vamos a hacer un test aquí. Y esto lo vamos a ver cómo ha quedado en Burp. Tenemos ahí el post en el histórico, le echamos un vistazo. Veremos aquí mi test y la respuesta, hello test. Vemos versión de Python, bueno, que te puede indicar que quizá tiene algo que ver con Flask, Django, lo que sea. Podría ser Odoo o un Plone, lo que, bueno, que nos puede dar una pista. Vamos a enviarlo al repeater y una de las primeras pruebas que tienes que hacer si estás buscando SSTI es lo que comentábamos de hacer un 7x7 y nos da un 49. Esto se está inyectando
Vale. Se está inyectando como template, lo está parseando el engine y realmente está evaluando ese 7x7. Es obvio que solo tengo un parámetro que probar y por eso lo pruebo así, ¿vale? Vamos a probar una de las listas que indicaba en la presentación. También te la dejo en la descripción, es esta de aquí. Esta la vamos a copiar directamente, son 134 líneas, así que podemos copiar el row. Dejamos aquí. ¿Por qué? Pues porque vamos a ejecutar ahora intruder, es decir, esto de aquí que era test. Voy a pasar al intruder, control I, control shift y solo tenemos un... Bueno, vamos a limpiarlo todo y solo vamos a probar palabra por palabra el valor de test. O sea que solo hay una posición que probar. Por lo tanto, Sniper ya nos va bien. Seleccionamos test, le doy a add y como payload lo que vamos a decir es que quiero buscar el archivo que hay en TMP llamado... Parece que esto... No estoy seguro, creo que esto no va bien. Hay que hacerlo así sí o sí. Vale. Este de aquí y lo vamos a ejecutar. Ok, es la versión gratuita y ahora toca esperar. Cuando ya termina, pues un poco lo de siempre, mirar el status, el length. Vamos a clicar en el primero y veremos que la respuesta es literalmente lo mismo que, digamos, el input. Por lo tanto, no se ha interpretado nada a nivel de template. Vamos a ordenar por status, a ver. Aquí tenemos varios 500, por lo tanto, importante. Este fuzzing, pues, por supuesto, es activo y hace mucho ruido y genera errores que te voy a enseñar que este es lo verás también, es el container de Docker. Como ves está lleno de exceptions, con lo cual si hay un Sentry o algún sistema de monitorización de los logs, bueno, pues que seguramente hará saltar alguna alerta. Vale, ¿y qué veo? Pues parece que siempre se queja cuando están las dos llaves, en fin. Vamos a buscar un payload que no tenga, que sea un 200, pero que tenga las dos llaves, ¿vale? A ver si encontramos alguno. Vale, y damos con este, por ejemplo. Y lo que os decía, cuando es un 3x3 normal me da un 9. Y cuando es un 3 por el string 3 me da un 3 veces 3. Así que no es Twig seguramente y posiblemente tenga algo que ver con Jinja 2. Bueno, esto lo podríamos revisar aquí en Payloads All the Things, que por supuesto es un recurso que tenéis que tener siempre en los bookmarks y tienen toda una sección de server-side template, donde si vais y os movéis hasta Jinja 2, podréis ver un montón de inyecciones que podéis probar. Bueno, en gran parte el payload que hemos lanzado en Intruder tiene una serie de payloads también basados en Jinja. Así que vamos a aprovechar ya que estamos intentando identificar qué tipo de template es. De paso habrá ejecutado algún payload un poco agresivo. Y para eso lo vamos a analizar con Logger++. Lo que os quería comentar antes es, si revisamos el Intruder, voy a ordenarlo por request, vamos a ir arriba del todo. Y lo que decía, si el parámetro de entrada se ve reflejado en el resultado, significa que no nos interesa, porque no lo ha interpretado. Y esto lo podéis filtrar muy rápido con Logger++. Todo lo que ha hecho el intruder está aquí. Lo podéis además, digamos que por categoría se ve, por herramienta se ve aquí. Y lo que nos interesa es buscar, en la última columna nos pone si hay algún parámetro reflejado o no. Por ejemplo, si sí está reflejado, no nos interesa porque, como podéis ver, es lo que hemos dicho. Este no es, casualmente. Este. Si la entrada es el 7x7 y sigo viendo esto, no me interesa. En cambio, si no se ve reflejado, puede ser interesante. Así que lo que voy a hacer es un botón derecho al que está el reflejado vacío y le voy a decir que me lo setee como log filter. Vale, ahora solo me estará mostrando los que no se ven reflejados. Además, quiero evitar los 500 porque el 500 en este caso y solo en este caso no me está aportando información. Si tú estás haciendo un test de intrusión, fíjate si el 500 te devuelve algún leak interesante, ¿vale? De info. Aquí no, aquí es el típico error del server. Con lo cual, el 500 no lo quiero, lo que sí que quiero son los 200. Así. Pero vamos a agregar un add end, ¿vale? O sea, diciéndole que tanto no se vea reflejado y sea un 200. Aquí se nos acumulan. Y ahora ya sí que sí, tenemos una lista ya no tan grande. Y si empezamos desde arriba, el primero será el test, cual no nos interesa, la verdad.
Vale, no, este dado error, este es el get, si lo podemos obviar. Esto es el repeater, vale, y aquí empezamos. Y vamos a ir viendo los que sí se han evaluado. Este que parece que es el mismo, hay un salto de línea extra, por eso no se ve reflejado para él. Hasta que lleguemos, pues mira, esto era una reversal. Aquí, esto lo sé porque si lo vemos al decoder y miramos exactamente lo que hace esto, está intentando hacer un import, al no poner la IP ha dado error, por el puerto 4.4, también intenta leer un flag, en fin. Esto para CTF es bien, si no, quítalo de la lista. O echarle un vistazo y quítalo, vamos. Vale, y llegaremos a un punto en el que encontraremos ejecución remota directamente. Por ejemplo, aquí. Aquí si veis ya veo los archivos, vamos a mirar qué tipo de payload es, lo envío al decoder. Y está haciendo un LS al final, lo veis aquí. De hecho esto, pues ya me lo puedo llevar de nuevo repeater este payload y trabajar solo con este. Pero bueno, además hay alguno ya por aquí que es un ID. Este, fijaos, me muestra información de configuración. Y fíjate que nos podríamos estar fijando también en el length de la respuesta. Estos son siempre iguales. Y si seguimos bajando, llegamos a un punto, pues aquí donde vemos que somos root del contenedor. Y este, pues, vamos a mirar este en concreto. Como ves, este gadget es bastante más complejo. Bueno, pues nada, era para enseñaros que con Logger puedes filtrar también los resultados si se ven reflejados. Logger es interesante también, pues, para XSS y cosas así, si se ven reflejadas en el output. Así que nada, vendríamos a donde está el LS, que es este, lo envío al repeater y a partir de aquí ya podrías o prepararte una reversal o programarte un exploit como hicimos en el vídeo anterior, lo que tú quieras, ¿vale? Bueno, hello root, en fin. Hemos utilizado Fusion nosotros manual, pero también hay un par de herramientas que te pueden ayudar con el tema. Una es TPLMap y la otra es una que está en desarrollo, que es SSTIMAP, que está basada en TPLMap. Y cuando yo la probé tenía un error que las peticiones las hacía solo por get y no me funcionó bien. Tenía que pasar... Si vas a utilizar SSTIMAP, utiliza burp como proxy y haz un replace de get a post. Si no, no te va a funcionar. Y como no quiero que se alargue más el vídeo, utilizaremos TPLMap, que da el mismo resultado para lo que quiero que veáis. Así que lo vamos a clonar. Vamos a crear el virtual env y a instalar los requirements, que no tiene mucho misterio el script. Instalamos. Es verdad, esto de error. Para el uso que le vamos a dar, de momento voy a hacerlo así. Igual hay una issue creada en Git, ¿vale? Voy a quitar la última librería, que es la que da el problema. Y al menos para lo que es la demo, creo que con esto ya vale. Se instala, ya podemos utilizar tplmap. Y nos va a ayudar tanto en la detección como en la explotación. Entonces, nosotros de momento vamos a usar únicamente, o de momento, la detección. Le pasamos la URL, el tipo de request, en nuestro caso es post. Le pasaremos cuál es el parámetro vulnerable, que es name, es name. Y poco más, vamos para allá. Vamos a copiar la URL. Entonces, tplmap URL, name. Creo que además hay que pasarle, sí, test. Esto post. Y vamos para allá. Fíjate que arriba el TPLMap intenta probar algunos templates. No sé si SSTIMAP tiene alguno más. Igual sí. Además detecta, pues eso, si tienes permisos para ciertas acciones, como veis aquí. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es utilizar el OS Shell, que ya es a nivel de explotación. Por lo tanto, el mismo comando y OS Shell. Puedes probar los demás, ¿eh? Puedes probar directamente una reverse shell. Y nosotros haremos esto. Lo que va a hacer es ejecutar, meternos en una especie de prompt, como veis ahí. Y ahora cualquier comando que yo ejecute se está enviando en remoto realmente. Ese ID no es mío, sino es del servidor. ¿Cómo sé que estoy en el container? Por ejemplo, en home está el contenido del aplicativo de Flask. O sea que ya estamos dentro, digamos.
Hay más laboratorios que puedes probar, entre Hackme, solo he encontrado este, pero bueno, a día de hoy. En Hack the Box hay un montón, te he puesto aquí 3 para que veas. Y en Pornhub creo que HackerKit tiene algo de SSTI, pero bueno. Si no, la imagen Docker que hemos visto, pues tienes para aburrir. Por ejemplo, este es un ataque real sobre un CMS llamado Craft. Te dejo un enlace sobre todo el análisis. Muy interesante también de cómo localiza el exploit y dónde está el exploit en concreto, ¿vale? Y para la prevención, un poco lo de siempre. No concatenar directamente el input. Generar o definir exactamente lo que puede escribir el usuario. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con las expresiones regulares que se pueden saltar. Dentro de lo posible, pues meter todo esto en containers, ya sea pods de Kubernetes, OpenShift o lo que sea, o Hotman, Docker. Sandboxing, si es posible. Esto, ciertas tecnologías, pues Jinja, Twig, tienen esta opción, que como veis es capaz de protegerte, pero también puede limitar ciertas funcionalidades. Entonces, bueno, es echar un vistazo. Luego hay templates como los que veis ahí, de tipo logicless, en el sentido de que es justo para parte visual, no tiene mucha lógica dentro. Con lo cual te evitarás seguramente problemas, pero también perderás quizá funcionalidades. Es parecido al sandboxing, hay que estudiarlo. Un IPS, bueno, esto ya es más de organización. Y luego ya no es tanto de prevención, sino de detección, como siempre, pues guardar logs, enviar a un SIEM, WAFs por el medio, en fin, un poquito lo de siempre. Pequeño bonus, pues si estás haciendo whitebox y tienes acceso a código, apúntate, créate tu pequeño alias o tu expresión regular para buscar funciones estilo render, guión bajo lo que sea. O si ya sabes exactamente qué estás probando, busca cómo se llaman las funciones de render y móntate tú ahí la expresión regular para analizar código. No vaya a ser que igual encuentres un SSTI en algún aplicativo. Y luego los gadgets, una de las cosas que quería comentar son los gadgets de Python. Un ejemplo de cómo funciona un payload de este estilo. Estos son los payloads que encontraréis en Payloads of the Things. Y una de las cosas que quería revisar es qué significa un poco todo este path. Vamos a montar un momentito Flask en un entorno virtual de prueba. Instalamos Flask y Jinja 2, que es el template engine. Y el tema está aquí. En este en concreto, por ejemplo, el get flash messages, al final para Flask, digamos, los mensajes que le envías al usuario, esa ventanita, pues son los flashes, ¿vale? Ahora que estamos dentro del virtual, podemos importar de Flask la función get flash messages. ¿Y por qué hago esto? Porque fijaos, una función tiene una propiedad llamada globals, esta propiedad tiene otra llamada built-ins, por lo que sea, se puede abrir un archivo así. Vamos a echar un vistazo a eso, porque si yo hago un dir de la función, me va a mostrar, bueno, pues métodos privados, que son los que empiezan por guión bajo, o como veíamos, globals es una propiedad y me devuelve algo muy grande, ¿vale? Muy, muy mal formateado. Si recorro cada elemento de ese globals con un, por ejemplo, me parece que así. Vale. Esto me ha recorrido el mismo output desordenado y me lo está ordenando, ¿vale? Sería como hacer lo mismo con for i in esto. For i in tal, print i. Es lo mismo. Vale. Estoy analizando todos los elementos de la lista que me devuelve globals y me devuelve, si miramos un poquito más arriba, el built-ins. Pero es que también me devuelve el OS. Así que podemos acceder al módulo OS de la siguiente forma. OS. Esto sería como el import OS, ¿vale? Nosotros estamos haciendo esto y ahora queremos hacer un system ID o whoami. Así que nada, directamente .system whoami. Y ahí está. Pues lo mismo aplica con esto. Esto es de Python directamente. Todos
Todos los elementos en Python son objetos, si te fijas. Por ejemplo, un string. Hola. Si miro el tipo, que es hola, es una clase de string, pero es una clase, o sea, es un objeto. Todos los objetos tienen la propiedad class, luego el MRO, que es un poco la herencia o el orden de los objetos heredados. Puedes acabar accediendo a subclases y lo que va a variar seguramente en tu caso es el índice, pero de alguna forma accedes o a OS o a Process Open para ejecutar comandos. Y poco más, espero que haya gustado el vídeo, sobre todo espero que te sirva de algo, aunque sea un poco, ya me vale. Recuerda suscribirte si no lo estás. En el siguiente tratamos el episodio 2 de iniciación al pentesting. Y ya está, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.